Entonces hoy es viernes 18 de octubre del año 2019. Son las 3:02 p.m. hora de México y estoy en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a dar comienzo al video chat de revisión de los capítulos 4, 5 y 6 del Compendio de la Vida. Nosotros hemos ya cubierto un considerable terreno en el estudio de la Abhidhamma, particularmente en el estudio del Compendio de la Abhidhamma. Y en el capítulo número 4 nosotros estudiamos los procesos cognitivos. En el capítulo número 5 estudiamos la conciencia fuera del proceso. ¿Ahora me oyen? Ahora sí, bueno, se Sí, o sea que yo había no sé si congelado la imagen. la conexión aquí en el monasterio a lo mejor está un poco inestable, pero bueno. Entonces voy a Ok. comenzar nuevamente con esta clase. Entonces, lo que estaba diciendo es de que nosotros hemos estudiado el capítulo 4, que es el compendio de procesos cognitivos. Nosotros explicamos que la conciencia y los factores mentales ocurren en dos grandes modalidades o en dos grupos. Lo que se llama la conciencia dentro del proceso y lo que se llama la conciencia fuera del proceso. Entonces, en el capítulo 4 nosotros estudiamos la conciencia dentro del proceso y en el capítulo 5 estudiamos la conciencia fuera del proceso. Y en el capítulo 6 nosotros estudiamos la tercera realidad última, que es la materia, propiedades materiales, rupa. Y al final del capítulo número 6 estudiamos la cuarta realidad última, que es el elemento incondicionado o el nirvana. Entonces, voy a compartir la pantalla para hacer una recapitulación de lo que hemos estudiado hasta ahora. Simplemente he puesto la tabla de contenido. Un momento, voy a habilitar aquí el chat. Por cualquier cosa. Ok. Entonces, en el capítulo 4 nosotros estudiamos los procesos cognitivos de las 5 puertas y los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Y nosotros estudiamos en ese capítulo diversas variedades de los procesos cognitivos de las 5 puertas. Explicamos que en los procesos cognitivos de las 5 puertas son procesos cognitivos de la puerta del ojo, de la puerta del oído, de la puerta de la nariz, de la puerta de la lengua y de la puerta del cuerpo. Entonces, cuando uno experimenta una conciencia a través de esas puertas, pues esos procesos tienen esa peculiaridad que hay, digamos, 3 momentos generalmente de continuidad vital pasada, la advertencia de la puerta de los 5 sentidos, y después viene la conciencia del sentido respectiva, y después hay conciencia de recepción, investigación, de determinación, y después hay 7 momentos de yavana, y hay 2 momentos de
registro y después hay regreso a la continuidad vital. Nosotros estudiamos eso y estudiamos diversas variedades de los procesos de las 5 puertas, de acuerdo al tamaño del objeto. O sea, dijimos que hay 4 tipos de procesos de las 5 puertas y el tamaño del objeto se determina en base a la cantidad de momentos activos que ocurren en ese proceso cognitivo. Entonces, dijimos de que hay 4 tipos de objetos de las 5 puertas. Y después estudiamos el otro tipo de procesos cognitivos, que es los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Y ahí también estudiamos que hay diversas variedades de los procesos cognitivos de la puerta de la mente. Hay procesos cognitivos claros y oscuros, hay 2 tipos en general, y también dijimos que hay procesos cognitivos puros de la puerta de la mente o procesos cognitivos consecutivos de la puerta de la mente. Incluso nosotros compartimos una serie de cuadros con una gran variedad de procesos cognitivos. Eso no está en el compendio, en la primera edición, pero nosotros lo compartimos, procesos cognitivos de la puerta de la mente. Entonces, ahí ustedes tienen, si ustedes consultan esos cuadros, tienen prácticamente una gran variedad de procesos de la puerta de la mente. Y en la puerta de la mente también tenemos los procesos de la absorción, que corresponden a cuando se alcanzan los estados de llanas de la materia sutil o las llanas inmateriales. Y los procesos de absorción de llana, hay generalmente 2 tipos, uno que es para la primera consecución y después hay otro para el estado sostenido de llana. Y también en los procesos de la puerta de la mente de absorción tenemos los procesos del sendero y fricción, primera consecución y estado sostenido. Entonces eso estudiamos en el capítulo 4. A ver, me está diciendo que se congeló el video. A ver, ¿me están viendo? ¿Me están oyendo? ¿Cómo? ¿Se ve bien? Porque me están diciendo, o sea, bueno, aquí me están diciendo por el chat que está bien, están viendo, ¿no? Ok, todo bien. Entonces, después en el capítulo 4 estudiamos el procedimiento del registro, que eso es muy importante, que son los 2 momentos que ocurren a veces después de los momentos de yávanas, ¿no? Y se dice que ocurren 2 momentos de registro o no ocurre ninguno, y nosotros explicamos que el registro ocurre solamente después de yávanas de la esfera de los sentidos, cuando se trata de seres de la esfera de los sentidos y cuando los objetos son objetos de la esfera de los sentidos. Entonces, cuando se dan esas 3 condiciones, entonces se dice, bueno, y además hay que agregar una más, que es que el objeto sea muy grande en la puerta de los 5 sentidos o un objeto claro en la puerta de la mente. Entonces, cuando se dan todas esas condiciones, entonces se dice de que el registro ocurre. Entonces, y cuando el registro ocurre, hay que establecer cuál es la conciencia que realiza la función del registro. Entonces, eso nosotros también lo estudiamos, incluso compartimos cuadros, porque es un tema bastante complejo eso. Porque está también lo que nosotros estudiamos, que es la bhagwanga o la continuidad vital adventicia, que es cuando una persona, por ejemplo, tiene una conciencia de reconexión con sensación de placer, ¿no? Entonces, y en esa persona experimenta un objeto y las yávanas están asociadas con desplacer,
Entonces, y si no ocurre, el registro no puede ocurrir con una sensación de placer después de yavana con desplacer. Entonces, bueno, ahí se explica en el capítulo 4 lo que se denomina la Bhagavanga adventicia, Agantuka Bhagavanga en Pali. Y también estudiamos en el capítulo 4 el procedimiento de yavana. Es en breve que normalmente ocurren 7 o 6 momentos de yavana y en el momento de la muerte 5 momentos, ¿no? Entonces también se explicó eso. Bueno, y después al final del capítulo estudiamos el análisis de individuos, los distintos tipos de individuos de acuerdo a las raíces. Dijimos que hay individuos que tienen una conciencia de reconexión sin raíz resultante insana, una conciencia de investigación, y hay individuos que tienen una conciencia de investigación resultante sana, sin raíz también, y después hay individuos con 2 o 3 raíces, y también están individuos de acuerdo a los senderos y a las fruicciones. Entonces eso lo estudiamos en ese capítulo también, y también estudiamos los planos y los individuos, y en el capítulo 4 se compartió un cuadro donde se muestran los tipos de conciencias que ocurren para los diferentes tipos de individuos y en los diferentes planos de existencia. Es el cuadro 4.5. Ese es un cuadro muy genérico. Es muy útil, pero es un cuadro muy genérico. Si ustedes quieren precisar un poco más cuáles son las conciencias que diferentes tipos de individuos, diferentes tipos de planos pueden experimentar, yo les recomiendo que lean el capítulo de la Vidhammavatara, donde ahí se explica en un poco con mayor detalle todo eso. Entonces eso fue el capítulo 4, el capítulo de procesos cognitivos. Y después nosotros pasamos al capítulo 5, que es el capítulo del proceso libre, y allí nosotros estudiamos, en el capítulo 5 estudiamos, se dice que hay 4 categorías, ¿no? O sea que estudiamos los 4 planos de existencia, los 4 modos de reconexión, las 4 clases de karma y el cuádruple advenimiento de la muerte. Pues el capítulo 5 es un capítulo muy extenso, muy complejo. Yo creo que el capítulo 5 es después del capítulo 8, que es el capítulo de la condicionalidad, que es el capítulo más complejo, más extenso del compendio de la Vidhamma. El capítulo 5 es en segundo lugar. O sea, de que nosotros hemos estudiado en este capítulo muchas cosas. Estudiamos una breve, muy breve introducción de la cosmología budista con los 31 planos de existencias, los 11 planos de la esfera de los sentidos, 16 planos de la materia sutil y 4 planos inmateriales. Entonces, y incluso nosotros compartimos material que no está en la primera edición del compendio, con relación a la destrucción del universo, etc. Y después estudiamos en el capítulo 5 los 4 tipos de reconexión. Entonces, el capítulo 5 es el capítulo del compendio del proceso libre, porque trata de las conciencias que ocurren fuera del proceso cognitivo. Por ejemplo, la reconexión se considera que está fuera del proceso, ¿no? Pero también nosotros estudiamos, además, acerca del karma en ese capítulo. O sea que la primera parte es del proceso libre. Pero después estudiamos los 4 tipos de reconexión, los planos de infelicidad, los planos felices de los sentidos, la reconexión en los planos de la materia sutil y la reconexión en los planos inmateriales. Y en el capítulo 5 nosotros explicamos también
las conciencias que realizan o efectúan las funciones de reconexión en cada uno de los planos. Incluso nosotros compartimos un cuadro con los diferentes planos de existencia y los tipos de conciencia de reconexión en esos planos. Entonces, eso estudiamos en el capítulo 5 y después estudiamos acerca del Kama, desde la perspectiva de la Vidama, y estudiamos diferentes clasificaciones del Kama. De hecho, compartimos un cuadro, el 5.3, donde hay 4 clasificaciones del Kama, de acuerdo a la función, de acuerdo al orden de los resultados o los efectos, al tiempo y con respecto al lugar de los efectos. O sea, de que nosotros estudiamos de una manera bastante completa acerca del Kama en esas secciones. Y también en ese capítulo 5 estudiamos los resultados del Kama. O sea que en el capítulo 5 vimos los resultados mentales del Kama, ¿no? Este es un tema también un poco complejo, pero bueno, para poder explicar eso, nosotros compartimos un cuadro, el cuadro 5.4 y el cuadro 5.5. Sobre todo los resultados del Kama eran un poco complejos para el Kama de la esfera de los sentidos. Con relación al Kama de la materia sutil y material, o sea, eso no ofrece muchas dificultades, pero los resultados del Kama, cuando se trata de los planos de los sentidos, o sea, tiene ciertas dificultades, pero bueno, nosotros explicamos también eso. Y también explicamos de que los resultados del Kama se dividen en 2 grupos, en el momento de la reconexión y durante la existencia, ¿no? Y al final del capítulo estudiamos el proceso de muerte y reconexión. Entonces incluso compartimos un proceso cognitivo de la muerte y la reconexión. Nosotros habíamos estudiado en el capítulo 3 los objetos que se presentan a la persona que está por morir. Entonces se vuelve a retomar ese tema en el capítulo 5. Los objetos son Kama, signo de Kama o signo de destino. Y entonces hay una serie de variedades y posibilidades allí, dependiendo si el objeto se trata de un Kama. Si el objeto es un Kama, dijimos que siempre por la puerta de la mente, y el objeto es pasado, pero si se trata de un signo de Kama, entonces ya prácticamente todas las posibilidades entran aquí, o sea, porque el objeto puede ser a través de cualquiera de las 6 puertas y puede ser pasado o presente. Y el signo de destino también. O sea, entonces compartimos un diagrama, ese es un tema también complejo, pero también muy interesante, con relación al proceso de la muerte y la reconexión, desde el punto de vista solamente de la mente y los factores mentales. En el capítulo 6 nosotros estudiamos qué pasa con la materia en la muerte y la reconexión, pero en el capítulo 5 explicamos solamente la mente. Y al final del capítulo 5 se comparten unos cuadros que, como les habré mencionado, todos los cuadros que están en la primera edición del compendio fueron preparados por el venerable Usilananda. No, el compendio de la Vidama es la obra del venerable Rewatadama, el venerable Bhikkhu Bodhi y el venerable Usilananda. Entonces, el cuadro 5.7, entonces, es muy importante porque nosotros podemos comprender de una manera tabular cuáles son las posibilidades de reconexión para un individuo particular en un plano en particular. Entonces ese cuadro realmente es muy útil. Entonces el cuadro 5.7 está dividido en 2 partes, para los seres ordinarios y para los seres
aprendices. O sea, los aprendices es un término técnico, en Pali se llama seka. El aprendiz es alguien que ha alcanzado el primer sendero de entrada en la corriente, desde el primer sendero hasta el sendero de el Arahant. Entonces el individuo es aprendiz. Y no aprendiz es a partir del momento de fruición del Arahant. Entonces compartimos ese cuadro. Entonces, estudiando ese cuadro uno se puede dar una idea de la complejidad de todo lo que es el Abhidhamma. Pero afortunadamente este cuadro a nosotros nos permite entender muchas cosas. Entonces eso fue el capítulo 5 y después estudiamos el capítulo 6, que es el compendio de la materia, las propiedades materiales, Rupa. Ahora, dijimos de que las propiedades, definimos lo que es Rupa y se divide en dos grandes grupos. Primero, que es la materia primaria, los elementos primarios, o como se denominan allí los 4 grandes esenciales, y los fenómenos materiales dependientes, Upada Rupa. Y también en el capítulo 6, al comienzo, nosotros estudiamos las otras 2 grandes divisiones de la materia, que son la materia concretamente producida, que hay 18, y la materia no concretamente producida, que son 10. Y explicamos ahí que la materia concretamente producida es la materia que es producida por alguna de las 4 causas de la materia, que posteriormente se estudia en el capítulo 6. Y estudiamos también esas propiedades materiales que no son concretamente producidas, que son modos o atributos, o sea, no sé cómo llamarle, de la materia. Entonces, y explicamos cada uno de estos fenómenos materiales. Y después estudiamos la clasificación de la materia. Entonces hay distintas formas de clasificar a la materia, incluso hay un cuadro al final del capítulo 6, donde ustedes pueden ver cómo la clasificación de la materia en diferentes grupos, que es el cuadro 6.3, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan el cuadro 6.3, tienen ahí la explicación de las clasificaciones, la clasificación de la materia. Y después, en el capítulo 6, estudiamos las 4 causas de la materia, el kama, la conciencia, la temperatura y el alimento. Y bueno, eso también es un tema muy importante y también bastante complicado, que se explica, digamos, en las secciones 9, a partir de las secciones 9 del capítulo 6. También compartimos cuadros para explicar, digamos, las causas de la materia. Bueno, entonces, las 2 primeras causas son mentales. El kama se refiere a la volición asociada con conciencias insanas y conciencias sanas. Entonces, nosotros tenemos 25 tipos de conciencias o voliciones asociadas con estas 25 conciencias que producen kama. Entonces, en el primer caso de causa de la materia, entonces la causa está en un momento diferente que el efecto o el resultado. Y también estudiamos cuáles son las propiedades materiales producidas por el kama. Y dijimos de que hay propiedades materiales producidas únicamente por el kama y hay propiedades materiales que pueden ser producidas por el kama y también por otras causas. O sea, entonces eso es la primera causa de la materia. Y la segunda causa de la materia es la conciencia. Aquí, a diferencia del kama, la conciencia también es mental, pero se dice de que la conciencia produce materia en el momento en que surge, ¿no?
Entonces, en el momento que surge la conciencia, entonces produce propiedades materiales producidas por la conciencia. Y en el capítulo ahí se explica cuáles son no todas las conciencias producen propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces ahí se explica que solamente 75 conciencias producen propiedades materiales producidas por la conciencia en el momento en que la conciencia surge. Pero además la conciencia no solamente produce propiedades materiales, sino que también tiene la habilidad de mantener las posturas, y también dijimos que las dos expresiones, corporal y verbal, son producidas por la conciencia, y también dijimos que el sonreír son propiedades materiales producidas por la conciencia. Entonces la conciencia, en el momento en que surge, no solamente produce propiedades materiales, sino que mantiene las posturas, produce expresión verbal o corporal, y además produce el sonreír. Entonces, esas son las dos causas, el karma y la conciencia mentales de la materia. Y después tenemos la temperatura, que es hecho el elemento fuego, la temperatura, entonces produce propiedades materiales, también se explicó, y también el nutrimento o el alimento. Entonces la temperatura y el nutrimento son causas materiales de la materia. Entonces la materia puede ser producida por causas mentales o materiales. Y a partir de la sección 16 y 22 nosotros empezamos a estudiar un poco ya la parte sintética de la materia, porque lo que hemos estudiado anteriormente son de una manera muy así analítica, pero en la realidad la materia ocurre en grupos, que en Pali se denominan kalapa, ¿no? Los grupos de propiedades materiales. Entonces hay diferentes grupos de propiedades materiales de acuerdo a las causas. Eso está en el cuadro 6.4. Tenemos 9 grupos producidos por el karma, 6 por la conciencia, 4 por la temperatura y 2 por el alimento. Entonces estudiamos en esas secciones los kalapas, ¿no? Y se dice de que así como los factores mentales, ¿no? Que surgen con la conciencia tienen ciertas 4 características, se explicó, ¿no? De que también los fenómenos materiales en un grupo surgen juntos, cesan juntos, tienen la misma base, que son los 4 elementos primarios, y coexisten durante todo el periodo de existencia. Entonces, eso es con relación a la agrupación. Y en la siguiente sección vimos el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales, así como en el capítulo 5 vimos el orden de ocurrencia de la conciencia y los factores mentales en el momento de la muerte y en la reconexión. En el capítulo 6 se estudia el orden de ocurrencia de la materia en el momento de la muerte y en el momento de la reconexión. No solamente para el plano humano, sino para planos de la esfera de los sentidos, materia sutil e inmaterial. O sea, esto es también muy interesante. Compartimos algunos cuadros que no están en el compendio. O sea que todo eso se incorporará a la segunda edición del compendio, que esperamos tenerla y disponible antes de fin de año. Entonces, y al final del capítulo 6 se estudia muy brevemente el elemento incondicionado del Nirvana. Nosotros compartimos, además de lo que está en el compendio, el material del curso introductorio de Abhidhamma. Hay una clase que el venerable Silananda dedicó al estudio del Nirvana. Entonces, prácticamente en la clase sobre el Nirvana nosotros compartimos todo ese material que el venerable preparó para ese curso introductorio. Entonces, con eso nosotros terminamos el capítulo 6, y al final del capítulo 6, entonces hemos estudiado las 4 realidades últimas, y quedan 2 capítulos solamente
de estudio de Abhidhamma, que es el capítulo 7, que es un capítulo importante porque es el compendio de categorías. Y el estudio del capítulo 7 a nosotros nos va a dar una perspectiva y un entendimiento preciso cuando nosotros leamos y estudiemos, por ejemplo, la enseñanza del Buda en los discursos. O sea, del capítulo 7, el compendio de categorías, es lo que sigue. Y el capítulo 8 es el capítulo de la condicionalidad, que como dije, es el capítulo más largo, más profundo, más complejo de todo el compendio de la vida. El capítulo 9 del compendio, que es el compendio de la meditación, en realidad es un resumen del Visuddhimagga. El Visuddhimagga es el comentario de todo el Tipitaka. Entonces, en el capítulo número 9, el venerable Anuruddha compendia todo el Visuddhimagga. Y en realidad el capítulo 9 ya terminó la Abhidhamma en el capítulo 8, pero se dice de que el capítulo 9 está puesto al final para enfatizar la necesidad de la práctica, ¿no? Después de que uno ha estudiado todo esto. Entonces, esto es una reseña, un resumen, podemos decir, un repaso de los 3 capítulos 4, 5, 6. Y ahora vamos a abrir preguntas, comentarios con relación a esto, porque a partir de hoy a las 5 de la tarde nosotros vamos a abrir, liberar los exámenes, las evaluaciones, y nosotros vamos a continuar después con el capítulo 7, pero ahora nosotros tenemos un periodo de evaluación y de repaso de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, si hay alguna pregunta con relación a estos capítulos que hemos estudiado, entonces ahora podemos hacer las preguntas vía chat o vía micrófono. Y para darle un poco de orden a esto, entonces primero respondamos preguntas y después podemos hablar un poco acerca de las evaluaciones que van a estar disponibles a partir de hoy. Y todo lo referente a la evaluación lo podemos dejar para después de las preguntas. Ok, hay una pregunta ahí de Miguel Yanquín. Según el Abhidhamma, inmediatamente después de la conciencia maga, que es la conciencia del sendero, surgen las conciencias palas, las conciencias de fruición. Siempre es así. Sí, nosotros explicamos de que dependiendo del tipo de individuo, de acuerdo a las facultades, si son agudas o un individuo con facultades promedias, entonces hay 3 o 2 momentos de conciencia de fricción, porque antes de que ocurra el momento de fricción, hay una serie de momentos de conciencias de la esfera de los sentidos con 3 raíces, o sea, asociadas con el entendimiento, que como quien dice, preparan el terreno para el surgimiento de la conciencia del sendero, que siempre va seguida de las conciencias de fricción. Pero como se explicó anteriormente, las conciencias de fricción surgen solamente una vez para cada uno de los senderos respectivos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con el surgimiento de la conciencia maga del Arahant, sigue la conciencia de pala del Arahant. Sí, es correcto. Entonces, esto es para cualquier individuo noble.
Entonces el Arahant surge la conciencia del sendero del Arahant y después hay 2 o 3 momentos de conciencia de fricción del Arahant. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aprendiz, maga y palada? Claro, bueno, el término aprendiz, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aprendiz, maga y palada del Arahant, lo que mencionó por el concepto de aprendizaje? Hay 2 términos en la Vidama, que es seca y aseca. En realidad son 3 términos, el otro es putuyana. Entonces, putuyana se refiere a un ser que no ha alcanzado ninguno de los estados de iluminación. Y después está el término seca, que significa aprendiz, o sea, de que alguien que, pero técnicamente se refiere desde el momento en que un individuo alcanza la conciencia del sendero, de la entrada en la corriente, hasta el momento en que surge la conciencia del sendero del estado de Arahant. O sea, de que después, a partir del momento de fricción del estado de Arahant, se dice de que esa persona es un aseka, que es un no aprendiz. Ahora, esto es bien interesante porque los individuos en el momento del sendero, o sea, ustedes hemos estudiado la duración de los momentos de conciencia, o sea, de que es infinitesimal. Pero se dice de que cuando se habla de los distintos tipos de individuos, entonces hay un individuo que en el momento del sendero, aunque ese momento del sendero sea un momento fugaz o surge y cesa, entonces en ese momento es un individuo, por ejemplo, que ha entrado en la corriente en el momento del sendero. Y después está el individuo de la entrada en la corriente en el momento de fricción. Entonces, sí, exactamente. Solamente a partir del momento de fricción del estado de Arahant, ese individuo es no aprendiz. Ok. Ahora, con relación a los capítulos 4, 5 y 6, nosotros hemos estudiado muchas cosas que no es posible resumirlas en cuadros. Por ejemplo, al final del capítulo 3 nosotros compartimos un cuadro donde está prácticamente explicado los 3 primeros capítulos. Ese cuadro que compartimos no está en la primera edición, pero nosotros lo compartimos en el curso. Pero con relación al capítulo 4, 5 y 6, no es posible preparar un cuadro porque hay tantas cosas que se estudian. Entonces ya es mucho más difícil. A ver, Héctor hace una pregunta que dice, ¿esos momentos a los que se refiere serían algo así como destellos que pueden experimentar el aprendiz solamente? Sí, sí, en realidad es un momento de conciencia, el momento de conciencia del sendero, que toma el elemento incondicionado como objeto. O sea que normalmente los objetos que una persona toma son objetos que son conceptos o son fenómenos condicionados. Pero la conciencia del sendero toma un objeto que es incondicionado. Entonces es una experiencia trascendental, aunque dure un solo momento, ¿no? No sé si llamarla destellos, pero sí es una experiencia trascendental que el individuo no va a, o sea, olvidar. Si la reconexión, Miguel, si la reconexión es resultado de una abolición pasada, entonces el azar juega un rol entre tantas voliciones o camas productivos
que puede tener un individuo? Bueno, en realidad no, porque, o sea, la reconexión que consiste en la conciencia de reconexión, los factores mentales asociados y las propiedades materiales producidas por el karma, están condicionalmente relacionadas con esa abolición pasada. O sea, de que ahí no hay azar, o sea, hay un determinismo, ahí, podríamos decir. Lo que sí puede haber, yo no llamaría azar, pero sino llamaría un cúmulo de posibilidades, es cuando una persona está por morir, cuando se trata de un ser ordinario, con relación al tipo de objeto que ese individuo puede experimentar. Entonces, en ese caso sí, o sea, pero no llamaría azar. ¿Ok? Pero es una abolición entre infinitas aboliciones. Sí, claro, o sea, hay infinitas aboliciones pasadas que generaron potencialidades. Entonces, ¿qué es lo que determina que una entre esas infinitas o incontables aboliciones sea la que dé como resultado la conciencia de reconexión? Entonces, bueno, ahí sí intervienen muchas posibilidades. Tiene que ver el individuo, o sea, primero. O sea, entonces ya se puede ir acotando eso de acuerdo con el individuo. Entonces, si es un individuo noble, entonces es una cosa, si no es un individuo noble, otra, ¿no? ¿Qué tipo de proceso cognitivo? ¿Qué objeto ocurre en el momento de la muerte, etcétera? De hecho, esa es una pregunta para el ensayo. Más o menos como es. Principal. ¿Qué quiere decir el venerable Usilananda cuando afirma en su handbook: When an arahant dies, the mind and the body disappear altogether. There is no more arising of mind and body. Pues lo que quiere decir es que, bueno, traduzco, que cuando un arahant muere, la mente y el cuerpo desaparecen completamente. No hay más surgimiento de mente y cuerpo. O sea, de que lo que quiero decir es que con la conciencia de muerte del arahant no hay una continuidad para ese individuo, porque a ese individuo, al haber erradicado las potencialidades, todas las impurezas mentales, entonces después de la conciencia de muerte no hay una nueva conciencia de reconexión para ese individuo, y si ese individuo reconecta en un plano donde hay materia, tampoco hay un surgimiento de materia. Eso es lo que quiero decir. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, o sea, Héctor dice, es decir, los agregados no vuelven a surgir. Es lo mismo. Los 5 agregados o la mente y la materia no vuelven a surgir. O sea, de que surgen los agregados y cesan, ¿no? Con la conciencia de muerte. Y no hay un nuevo surgir de agregados en otra existencia. No sé, Winston, no sé si no hay más preguntas, podemos pasar un poco a ver.
No sé, todavía hay tiempo para preguntas, pero si no, podemos pasar ya, ¿no? A explicar un Ok, poco la metodología de evaluación y todo eso. ok, bueno, si quiere vamos explicando un poco y luego si hay más preguntas, pues también las podemos ver al final. Está bien. Está bien. Entonces, bueno, sobre las evaluaciones, lo que queríamos decir es un poco muy parecido al módulo, a las evaluaciones pasadas, cuando vivimos en los módulos 1, 2 y 3, en el sentido de que la modalidad participativa cuenta con los exámenes de selección múltiple y preguntas y respuestas. Estas tienen un tiempo, están dispuestas en el módulo de evaluación, ahí está el instructivo. Tiene un tiempo de caducidad en el momento que uno empieza a hacer el examen, pero lo pueden hacer de aquí hasta la fecha límite de entrega, que es el próximo, próximo 3 de noviembre. En este lapso de tiempo que estamos hablando de 2 semanas, un poquito más, lo que se pueden hacer en cualquier momento, pero una vez que se comienza, tiene un tiempo de 1 hora y media o 1 hora, dependiendo. A ver, chequemos. Está todo en el instructivo, ¿okay? Que se recomienda mucho que por favor lo revisen bien antes de... Si alguien tiene algún problema en el lapso que está haciendo el examen, se le tranca la máquina, cualquier índole, me puede mandar un correo y le reactivamos una oportunidad más. Ok, no hay ningún problema, o sea, tampoco la idea es tener una sobrepresión en el tiempo de la evaluación. Si la persona no tiene, como les digo, cualquier problema de cualquier índole, se comunica conmigo o con Alina y le podemos dar una oportunidad más en estas evaluaciones. Para la modalidad completa existe ya no un examen oral, como lo hicimos la vez pasada, es un ensayo o un desarrollo de preguntas. Tienen 3 opciones, escogen una y esa la desarrollan y en el instructivo están las condiciones del escrito, el tamaño de letra, el tipo de letra, los espacios entre líneas, el número mínimo y máximo de hojas para el ensayo. Ahí tienen todo las características. Si hubiera alguna pregunta adicionalmente a esto que estamos explicando, me escriben o lo ven. Podemos inclusive abrir un foro para estas evaluaciones sin ningún problema. O sea, no, digamos que no empiecen a hacer las evaluaciones con dudas sobre las características de estas evaluaciones. Entonces esas son las dos modalidades. Sí, eh, para tenemos una nota mínima de 70% para el ensayo. Si hubiera, no se alcanzara esa nota, entonces pasamos a una evaluación oral, ¿ok? Para la persona que está en esta modalidad. Ese es más o menos el plan que tenemos por ahora. Y el módulo 7 va a continuar el martes próximo. Vamos a comenzar con el módulo 7, ¿no? Porque bueno, nosotros tuvimos una semana ahora que no tuvimos clase. Entonces el módulo 7 comienza, ya acabamos de publicar el módulo 7, comienza el 22 de octubre, que es el próximo martes, y el módulo 7 se va a extender hasta, son 4 clases, el módulo 7 es más corto, se va a extender hasta el 12 de noviembre y vamos a tener 2 video chats de revisión. Entonces el 19 de noviembre va a comenzar el módulo 8, que es el último módulo del Abhidhamma propiamente dicho. Entonces eso más o menos, ahí ustedes pueden ver
en Canvas, en el sistema de cursos, todo eso. Entonces, y las evaluaciones, entonces, van a estar abiertas. Hay dos tipos de evaluaciones, como dijo Winston, ¿no? La preguntas y respuestas y preguntas múltiples hasta el 1 de noviembre a medianoche, hora de México. Y las personas que toman la modalidad completa, el ensayo va a tener tiempo hasta el 3 de noviembre, también a medianoche. O sea que tienen las personas de modalidad completa 2 días más. A ver, hay una pregunta ahí de Miguel. La base de la conciencia de reconexión es la base del corazón. Pero en el instante de la reconexión todavía no hay materia, sí. O sea, de que justo en el momento que surge la conciencia de reconexión, surge la base de la conciencia. O sea, ese es el único momento durante la existencia en el cual la base y la conciencia están relacionadas por la condición de mutualidad y conocimiento. Se dice de que la condición de base normalmente durante la existencia, la propiedad material que es la base surge antes y la conciencia sobre la cual la base depende surge después. Pero en el momento de la reconexión, como no hay propiedades materiales antes, entonces se dice de que eso lo vamos a estudiar en el capítulo 8. Ok. Araceli. El objeto que toma la conciencia de reconexión es el karma, signo de karma o signo de destino, que estará durante toda la vida, que empieza y procede del objeto del proceso cognitivo de muerte de la vida anterior. Correcto. ¿Sería ese el karma más potente de esa vida anterior, el pesado? No. En realidad, en el proceso cognitivo de la muerte, hay 5 momentos de yávanas. Esos 5 momentos no tienen una potencia productiva, de karma productiva. O sea que la conciencia de reconexión no está producida por esos 5 momentos de yávana del proceso cognitivo anterior, en la vida anterior, que toma ese objeto. Pero los momentos de yávana toman ese objeto, el mismo objeto que toma la conciencia de reconexión. Se dice de que los 5 momentos de yávana son como un canal para que surja después de la conciencia de muerte la conciencia de reconexión y permite, digamos, que surge en esa conciencia de reconexión, madure ese karma, produciendo la conciencia de reconexión y las propiedades materiales no producidas por el karma. No sé si esa es la pregunta. ¿Sería ese el karma más potente? El karma que produce la conciencia de reconexión no es el karma que producen las 5 conciencias de yávana del proceso cognitivo de la muerte. Es el karma que produce la conciencia de reconexión es otro karma anterior a ese. Okay. Nota a pie de página, Santos y Chelena. En la nota a pie de página del cuadro de la continuidad vital adventicia, menciona que con conciencias de reconexión con indiferencia y frente a un objeto muy grande y muy deseable, con yávanas con desplazar la conciencia vital adventicia. Ok, la conciencia de continuidad vital adventicia también surge. ¿Por qué ocurre esto si no hay un cambio brusco de sensación? A ver, vamos a ver el cuadro. Si me puede decir exactamente el cuadro para que lo localice. Anota a pie de página.
El título es Procesos cognitivos con continuidad vital adventicia. Ok. Ah, ok, ok. Ahora, todos estos procesos cognitivos, la nota dice, corresponden a un individuo con conciencia de reconexión de la esfera de los sentidos acompañada con placer. O sea, de que la conciencia de este individuo de reconexión tiene placer. Entonces, como la conciencia de reconexión está acompañada con placer, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay registro después de las yávanas con desplacer? Ese es el problema. Entonces, la conciencia de continuidad vital de ese individuo está acompañada con placer. Eso ya está determinado por la conciencia de reconexión. Entonces, las yávanas con desplacer no pueden estar seguidas por una sensación de placer. Y en este caso, como no hay registro, este individuo tiene una conciencia de reconexión con placer. Significa que la conciencia de continuidad ¿en dónde? ¿En dónde dice? Perdón, pero a lo mejor no estamos viendo el mismo cuadro. Ah. Procedimiento de registro y Bhavanga adventicia. Yo en este cuadro yo solamente tengo dos páginas. En este cuadro, a ver, únicamente que hay otro cuadro. ¿O por qué no comparte su pantalla, Santos, y nos muestra? Para un objeto muy grande. Sí, pero para todos los casos de estos de procesos, si estamos viendo el mismo cuadro, el individuo tiene una conciencia de reconexión con placer. A ver, ¿por qué no abrimos el micrófono y lo hacemos más fácil? A ver, por favor, adelante. Y si puede compartir su pantalla, por favor, para que me ayude. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. Es la misma nota que usted estaba leyendo, pero si continuamos la lectura, menciona, para un objeto muy grande y muy deseable, y yávanas con desplacer, también el individuo podría tener una conciencia de reconexión de la esfera de los sentidos con indiferencia. Y en este caso, también, después de las yávanas con desplacer, surge un momento de continuidad vital adventicia. No, a ver, pero no, yo no encuentro ese cuadro, o sea... Es el mismo cuadro, en el mismo cuadro la misma nota que estaba leyendo, solo... Porque la nota que yo estoy leyendo, la nota que estoy leyendo dice, estos procesos cognitivos corresponden a un individuo con conciencia de reconexión de la esfera de los sentidos, acompañado con placer cuando las yávanas están acompañadas con sensación de desplacer. Los objetos sublimes corresponden a las 27 conciencias sublimes y los 35 factores mentales asociados. Yo eso es lo único que tengo. Hay un párrafo o unas oraciones previas que mencionan lo que le estoy diciendo. Para un objeto muy grande y muy deseable y yávanas con desplacer, también el individuo podría tener una conciencia de reconexión de la esfera de los sentidos con indiferencia. Y en este caso, también, después de las yávanas con desplacer, surge un momento de continuidad vital adventicia. ¿Es ese comentario? No. O sea, a ver si puedo compartir eso que está leyendo, porque yo no lo tengo. Ahora, si el individuo tiene una conciencia de reconexión con indiferencia,
Entonces, y no ocurre el registro, entonces no hay ningún problema que ocurra la continuidad vital. Porque lo que es incompatible es el desplacer con el placer. Está claro, está claro. Eso, por eso es el origen de la pregunta, Sí, porque sí. en ese caso no hay un cambio brusco de placer a displacer o viceversa, y sin embargo pareciera que menciona que puede ocurrir la conciencia adventicia. Ese No. cuadro vino con el procedimiento de registro en alguno de los formularios que compartieron. A ver, a lo mejor estará en la Vidama Avatar. Si después, por favor, nos comparte eso en el foro para que investiguemos. Ok, con gusto. Entonces, y lo resolvemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hemos compartido, a lo mejor en la Vidama Avatar, cuadros con relación a esto, o en otras partes, no sé. Pero sí, no, pero no puede hacer, o sea, cuando el No individuo tiene tiene una... sentido, pues. Sí, o sea, porque la continuidad vital con indiferencia puede surgir después de una yávana con desplacer, ¿no? Correcto. No, el problema es cuando ese individuo no tiene registro y va a ocurrir la continuidad vital. Entonces, en ese caso, ahí hay un clash, ¿no? Hay un conflicto, digamos. Entonces, Correcto. o sea, entonces, por eso tiene que ocurrir lo que se llama la conciencia de continuidad vital adventicia, que es una conciencia que toma un objeto familiar, ¿no? Y hace esa función, ¿no? De como buffer, ¿no? Entre las sensaciones. Pero bueno, Perfecto. lo vemos después. Gracias, Santos. Ok, muchas gracias. Bueno, Héctor, se dice de que un ser en la esfera inmaterial o sutil no puede ser visto por el ojo humano, pero el ser del plano inmaterial sí puede ver al humano. No, el ser del plano inmaterial no puede ver al humano si el ser del plano inmaterial no tiene órganos sensoriales, solamente tiene mente. Es sabido que hay personas que tienen percepción extrasensorial y que pueden percibir supuestamente seres inmateriales, espíritus o incluso de... ¿Es posible esto según la... Sí, o sea que hay distintas formas de ver seres de otros planos. Ahora, una es a través de los conocimientos directos que se logran desarrollando la quinta llama de la materia sutil. Esa es una forma. Y la otra forma es que estos seres se le manifiesten a uno, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, otra posibilidad. Entonces, esas son dos posibilidades que existen para ver seres de otros planos. Por medio de la quinta llana, el conocimiento directo, o que esos seres se les manifiesten a uno. Ahora, excepto los seres inmateriales. O sea, estaríamos hablando solamente de que los seres que se pueden manifestar a uno son petas o espíritus, o pueden ser devas, o incluso pueden ser seres de la materia sutil. Ok. Bueno, está bien. Ahora, entonces, volviendo a las evaluaciones, Winston, ¿no? No sé. Ok, bueno, yo creo que con eso, digamos que están los instructivos, lo hemos explicado por aquí, yo creo que debe estar todo bastante claro. Si ocurre algo en el camino, me parece que sería bueno, Bernardo, podemos abrir un foro para las evaluaciones y ahí ¿Un foro pueden, para revisión o evaluaciones? para las evaluaciones, pienso yo, en caso que Bueno, haya dudas. bueno, Cualquier bueno, tipo de duda con respecto a las evaluaciones, podemos abrir un foro está bien. para Y así. ahí en los criterios de, a ver, estoy buscando aquí, ¿no? Porque hoy estaba hablando la mañana con Winston, ¿no? En los lineamientos de la evaluación, eso ya está publicado, ¿no? Ahora, nosotros cuando empezamos a impartir este curso, empezamos en febrero, yo creo,
de este año, ahí publicamos una serie de, no sé, un reglamento del curso o algo así. Y uno de los puntos que hicimos se hizo mención, es la necesidad de escribir correctamente tanto el español como el pali, ¿no? Eso lo estábamos hablando de día con Winston, y ahí nosotros pusimos, ¿no? Ahí, porque yo he notado, ¿no?, de que en los foros, por ejemplo, muchos de ustedes no han respetado esa regla que nosotros establecimos, ¿no? Por ejemplo, la palabra, digamos, pala en español. Hoy estaba pensando en eso, estamos hablando, ¿no? Ahora, si ustedes cambian la P por una B, o sea, ya no es pala, sino que es una bala, ¿no? Y si ustedes cambian la P por una M, es mala, ¿no? Ahora, en el pali, o sea, es lo mismo. O sea, entonces yo veo, ¿no?, de que, por ejemplo, han hecho preguntas muy interesantes y todo eso de que a mí me requiere, o sea, investigar y leer, ¿no? Pero las personas que hacen las preguntas, ¿no?, digamos, se toman el tiempo para poder escribir correctamente la ortografía, ¿no? Y yo creo que esto es un tema muy importante y que nosotros vamos a tratar a partir de ahora en adelante de hacer que ustedes sigan este criterio, ¿no? Entonces, yo les pido por favor, ¿no?, que las preguntas en los foros, si ustedes utilizan términos en pali o incluso términos en español, por favor, escribir correctamente, porque es muy importante la cuestión de la comunicación. Nosotros estamos hablando del lenguaje y de la realidad convencional, ¿no? Y es crucial que uno utilice, digamos, correctamente esta realidad convencional, los conceptos para expresar las ideas, ¿no? Ya sea en español o incluso cuando uno utiliza términos en pali. Entonces, por eso nosotros hemos puesto un criterio, ¿no? Ahí Miguel dice, sería importante recordar las instrucciones para que podamos escribir en pali con el teclado. Eso está en los foros. Al comienzo hay un foro incluso que está anclado arriba, donde está explicado eso. Entonces, por favor, entonces, no sé si Winston quiere agregar algo. Sí, quería agregar una cosita que era, por supuesto, en los foros es muy importante para darle, digamos, como la seriedad y la formalidad, y que lo dijimos al principio, que este no era un curso de lengua pali, para eso tenemos otros cursos, pero que sí era importante la rigurosidad con el lenguaje, ya que, bueno, es la palabra del Buda y es una lengua igual que otras, ¿no? Como el español, como menciona el venerable. Pero quería decir que ahora que vienen los ensayos, es una buena oportunidad para utilizar el pali de una buena manera para soportar sus argumentos y su estudio. Porque nos hemos dado cuenta, y ustedes se habrán podido dar cuenta, de que entre el lenguaje, que es la realidad convencional, pero tratando de expresar una realidad última, ya es bastante complejo la comunicación. Ya de por sí nosotros hacemos un esfuerzo para pasar del pali al español, y ahora ustedes seguramente tendrán que pasar del español al pali, o no necesariamente del español al pali, pero soportar sus argumentos y sus conceptos con el pali. Es una buena oportunidad y bueno, yo creo que es una excelente oportunidad para estudio y desarrollo de la atención en cuanto al lenguaje. Eso quería decir. Está bien. Entonces, bueno, entonces si no hay más nada, entonces ya a las 5 de la tarde se publican, ¿no? No me funcionaron las instrucciones del foro para escribir en pali. He tenido que recurrir a un listado español pali.
no haciendo copy-paste. Pero en realidad no es tan complicado escribir en Pali. O sea, ahí nosotros en los foros explicamos eso. Hay incluso teclas, macros, hay teclados especiales. No sé, a mí me parece que habría que hacer un poco más de esfuerzo con eso. Incluso Susana fue uno de los puntos que planteó al comienzo, ¿no? Susana, que está haciendo las transcripciones, quizás, o sea, podría apoyarlos ustedes, ¿no? En relación a esto. O sea, Sí, hoy en día, o sea, no es como hace 10, 15 o 20 años, cuando empezamos a dar cursos online, que escribir en Pali y encontrar formas así era bastante más complicado. Ahora, o sea, hay muchas formas. Sí, Winston. sí, voy a... ¿Hello? el día, sobre todo ahora que vienen los ensayos y eso. Entonces, bueno, veamos eso en el foro también. Bueno, entonces, si no hay más nada, entonces vamos a finalizar. Okay. De cualquier manera, seguimos en los foros. Cualquier pregunta con relación a esto, que vamos a comenzar la evaluación a las 5 de la tarde, ustedes van a tener disponible la evaluación. Okay. Entonces, Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.